Bueno, eh, así como la pandemia nos permite acercarnos y tener estos encuentros a la distancia, también nos puso en una responsabilidad importante que fue la de pensar en la enseñanza de matemática en estos tiempos, y fue un poco la temática que, hablando con el profesor José, nos parecía pertinente de compartir hoy. La presentación es relativamente corta, dura más o menos media hora, y luego queda un espacio como para intercambiar, compartir, sumar ideas, preguntas o lo que quieran, así que ahí vamos. La idea es mencionar inicialmente un punto de partida respecto de la enseñanza de la matemática que hoy en día uno podría decir que está vigente, hablar de algunos cambios que provocó la cuarentena y, en ese sentido, empezar a delinear un poco más y a refinar hasta qué punto uno está dando clases virtuales, o si son clases que se dan en tiempos de excepcionalidad pero que no tienen las características que tendría que tener una clase virtual, o sí, y qué pasó en esta segunda mitad de año, en donde ya la cuarentena nos agarra como un poco más parados o bien parados, y no la desestabilización que vivimos en marzo. Voy a dar algunas ideas para la enseñanza de la matemática en este tiempo, y como les decía, abrimos el espacio para intercambios con todos ustedes. Si uno tuviera que pensar en puntos de partida, hoy en día hay vigentes en la educación matemática muchas líneas de didáctica de la matemática y de educación matemática que todas comparten ser un enfoque constructivista o promover un enfoque constructivista del aprendizaje, y en ese sentido se comparte, aunque las líneas tengan matices diferentes y focalicen en cuestiones que les interesan diversas, que los estudiantes no aprenden cuando escuchan. Es decir, si yo estoy en una clase con mis estudiantes escuchando, no es en ese momento en el que ellos están aprendiendo, sino que se da el aprendizaje se da cuando uno logra poner al estudiante a hacer cuestiones que involucran a la matemática. Y un hacer, como está ahí con las comillas, un hacer que tenga sentido y que sea formativo para los estudiantes. En este sentido, este hacer, hoy en día, donde la información la tenemos al alcance de la mano solamente con googlear, uno promovería la autonomía del estudiante. Es decir, el acceso a la información lo tiene, a diferencia de lo que nos pasaba años atrás, cuando nosotros íbamos a la universidad, muchas veces uno iba para enterarse de una demostración de un teorema que de otro modo no lo podría tener. Hoy en día eso está resuelto, entonces uno pensaría en qué invierto para formar a un estudiante. Y lo que esta pandemia en parte también puso de manifiesto es la necesidad de formar profesionales autónomos. Ni hablar del ejemplo de los profesores, que hoy en día se han tenido que poner a ver cómo se usan las tecnologías, cómo pienso la clase de matemática bajo ciertas restricciones que el contexto me impone. Y la toma de decisiones, es decir, el hacer con sentido, permitiendo que el estudiante tome decisiones, lo que redunda a favor de su autonomía. Por otra parte, uno intentaría favorecer la argumentación, y uno podría seguir así como cuestiones centrales, y centrales también respecto de la ciencia matemática, que es lo que nos ocupa o lo que nos preocupa respecto de su enseñanza. Si uno se piensa en el rol de docente, y esto está más allá de la cuarentena, por eso les decía de la cuarentena y la pandemia, es como un posicionamiento inicial que aquí quise sintetizar. El docente, cuando reflexiona sobre un cierto contenido matemático que va a enseñar, sería deseable que se responda algunas preguntas. Preguntas como, ¿por qué es necesario y debo enseñar ese tema de matemática? ¿Qué tipos de problemas ese contenido resuelve? ¿Qué tipos de argumentaciones se ponen en juego cuando voy a trabajar con este contenido? ¿Qué contextos dejan al descubierto significado y cuáles ayudan a comprender diferencias con otros contenidos que se vinculan con este? ¿En qué contexto histórico y cultural aparecen estos conocimientos? ¿Cómo contribuyen a la organización del saber matemático? Y podríamos seguir. Esto pone al profesor en un lugar reflexivo inicialmente, en el que
no va por inercia a dar un tema en la clase porque figura en el programa, sino que empieza como a cuestionar el saber matemático. Habiendo hecho esto, teniendo como una claridad en por qué quiero enseñarle esto a mis estudiantes, hay una cuestión que desde mi perspectiva es clave, que es invertir la forma de pensar, y en lugar de pensar qué es lo que voy a enseñar en mi próxima clase, cuando invierto esa pregunta, preguntarme qué quiero que mi alumno aprenda. Fíjense que parece como un juego simple, pero cambia completamente la perspectiva desde cuando uno se piensa en voy a estar brindando tal cosa, voy a estar proponiendo tales ejercicios, no voy a estar pensando en qué voy a exponer, no voy a estar pensando en cómo organizo el tiempo, cuánto tiempo le dedico a este ejemplo o a la exposición de tal o cual teoría, no busco primero actividades que me gustan, no le echo culpas al estudiante cuando hay algo que no funcionó porque no aprendió, sino que esta forma de invertir la manera de pensar nos permite partir de haber puesto una meta que entiendo que es valiosa para el estudiante que tengo adelante, por la carrera que estudie, por el nivel educativo en el que esté, y esa meta de aprendizaje que considero que es valiosa para el otro, la tengo que pensar. ¿Qué le voy a proponer a mi estudiante para que él, en ese tránsito a mi propuesta de mi mano, pueda alcanzar esa meta que es valiosa para él? Una vez que definí la meta, propongo un recorrido y uno lo transita, la idea sería que esa implementación, que a lo largo de esa implementación, el profesor pueda recabar datos que le permitan evaluar cómo le funcionó su propuesta. Y enfatizo esta idea de recabar datos para poder trascender las impresiones. Estamos muy acostumbrados como profesores a salir de una clase y decir, me encantó la clase, los alumnos se recontraengancharon, y tener pocas evidencias de lo que significa eso en voz de los estudiantes. Entonces, durante esa implementación, la idea de recabar datos nos permitiría evaluar la propuesta y tras esta reflexión con pautas de la comunidad académica, eventualmente ajustar nuestra propuesta. Estas cuestiones de establecer una meta, proponer un recorrido, recabar datos y evaluar, siempre el profesor debería, o entendemos que debería hacerlas en el contexto en donde sabe qué conocen sus alumnos, qué saben de matemática, cómo han estado acostumbrados a trabajar, qué recursos tecnológicos disponen, les dejo usar calculadora. Pensemos en la presencialidad. El profesor puede decidir qué recursos habilitarle o no a los estudiantes. Bueno, ahora en este tiempo de pandemia, esta cuestión del contexto se pone de relevancia y es lo que quiero comentar aquí. ¿Hasta qué punto uno entiende desde alguna perspectiva los cambios que la pandemia nos provocó? Si uno piensa en clases presenciales, nosotros tendríamos a todos nuestros alumnos juntos en el aula. El aula es el contexto en el cual el profesor organiza los tiempos, decide los recursos que habilita o inhabilita para utilizar, determina las interacciones, si los estudiantes van a estar trabajando en grupo, si van a pasar al pizarrón a hacer algo. Es decir, el contexto, la organización o el diseño del contexto queda en manos del profesor en el aula, en el momento en el que se encuentra presencialmente con sus estudiantes. Yo vengo denominando a esta enseñanza de la matemática que nos tocó desde marzo hasta ahora como clases virtualizadas, y las voy a distinguir de las virtuales, o enseñanza en tiempos de excepcionalidad. Esa es una denominación que me parece que representa lo que nos está pasando, y es que en esta realidad actual, el contexto de cada estudiante está en su casa. O sea, cada estudiante tiene un mundo en su casa que el profesor desconoce y que el profesor no puede configurar. El profesor no puede decidir los tiempos en los que nuestros alumnos tienen o no tienen que trabajar, que interactuar, pueden o no, podrían no tener condiciones familiares para conectarse en un encuentro sincrónico como estamos teniendo ahora, podrían no tener condiciones ni siquiera de comodidad básica como para hacer una tarea y mandarla, podrían no tener conectividad de internet, podrían no tener señal de celular,
Entonces, el profesor, cuando la pandemia nos encontró, se encuentra con una situación de este estilo, que es la de contextos absolutamente no controlables por él. Si uno piensa en lo que sería una clase virtual nacida para la virtualidad, clases virtuales de matemática que se hayan pensado para la virtualidad, claramente cada estudiante tiene un contexto, pero hay un punto en común, porque tanto los estudiantes como los profesores decidieron encontrarse en clases virtuales. El profesor, sabiendo cómo se maneja el trabajo en la virtualidad, habrá propuesto un curso para darse en un contexto virtual, y los estudiantes que se anotaron a un curso virtual, se anotaron sabiendo que iban a tener que contar con ciertas cosas, sean de recursos tecnológicos, sean de tiempos de trabajo, sean de tiempos para interactuar con otros. Estos tiempos de excepcionalidad y pandemia no nos dejan en esas buenas condiciones como acabo de mencionar. Por lo tanto, nuestros profesores tienen o podrían tener una situación diferente por cada curso que tengan. ¿Se dan cuenta? Podría uno tener un curso en donde los alumnos no tienen conectividad, otro curso donde sí tienen conectividad, un curso donde hay uno que no puede encontrarse en un tiempo sincrónico, y entonces el uso de los recursos que me es útil en un contexto no necesariamente aplica en otro. Y viene la tarea complicada, y por eso los profesores estamos tan desbordados, de la necesidad de pensar y de diseñar para cada curso una propuesta. Ahora, ya sé esto. ¿Cómo pienso cada propuesta en cada curso? Tengo que conocer el contexto, y para cada contexto me respondo qué objetivos y metas valiosos para mis estudiantes pongo, qué propuesta los invito a que transiten, evalúo y ajusto. Entonces uno dice, en alguna medida, aunque estemos en tiempos de pandemia, la forma de pensar cómo gestar la enseñanza es idéntica que la que se daría en la presencialidad. El modo de encararlo es el mismo. Las respuestas van a ser otras, van a ser diferentes. Paso entonces a dar algunas ideas para la enseñanza en estos tiempos de pandemia, y quiero empezar por algunos errores muy comunes. Hay una mala interpretación respecto de qué significa una clase virtual. Hay una asociación que clase virtual es lo mismo que encuentro sincrónico, que solo estoy dando clase virtual cuando estoy en un encuentro sincrónico con mis estudiantes, y esto no necesariamente es así. Y ahora me voy a ir con los ejemplos y con las ideas a contar el caso extremo, a contar el caso donde nada haya sincrónico y sin embargo uno puede, de alguna manera, ofrecer buenas clases virtuales. Una clase virtual podría contener encuentros sincrónicos, podría contenerlos o podría no contenerlos, pero es interesante para mí empezar a pensar en esta disociación, que no significa dar clase virtual solamente el tiempo en el que estamos en un encuentro sincrónico. Tampoco estoy dando clases virtuales si grabé un video y se lo mando a ver a mis estudiantes, o le explico algo en un texto que escribo y les doy el PDF para que lean. Esto se asocia más a un modelo tradicional de enseñanza, ¿se dan cuenta? Genero una explicación, sea en video o en un escrito, se lo doy a mis alumnos, considerando que al escucharme o al leerme, y voy a hacer una mención explícita sobre la lectura, el estudiante aprende porque me escucha o aprende porque me lee. Y uno de los posicionamientos iniciales que mencionaba justamente iba en la dirección opuesta a esto. Tampoco estoy dando clase virtual, y esto es un error común, cuando logré resolver cómo les hago llegar a mis alumnos lo que tenía previsto para la presencialidad. Por eso quiero distinguir en algún punto lo que nosotros hicimos en marzo, cuando la pandemia y la cuarentena nos tomó de sorpresa y de un día para el otro tuvimos que decir, no se vuelve a clase, ¿qué hago con mis alumnos? Uno ahí hizo esto. Pensó cómo le hago llegar a mis alumnos lo que tenía previsto. Hoy en día la situación es distinta, porque pudimos en algún punto parar, reflexionar sobre lo hecho y empezar a organizar el segundo cuatrimestre, por ejemplo,
a nivel superior, donde las materias eventualmente cambian o donde uno tuvo el corte de mitad de año, uno pudo decir, bueno, a ver, esperemos un poco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? ¿Qué me funcionó? ¿Qué no? ¿Cómo organizo la segunda mitad del año? Estamos hoy en día, en octubre, en una situación mucho mejor que la que estábamos en marzo al respecto. Y otra cuestión que considero que es equivocada es la de pensar que uno adapta lo que tenía pensado para la presencialidad a la virtualidad. El término adaptar es el que pondría en discusión. Uno gesta nuevamente una propuesta para la virtualidad, la crea, la diseña. También es un error común pensar que estoy dando clase cuando puse a mis alumnos a ver un programa o a escuchar un programa en la tele o un programa de radio. ¿Cómo pensar en estas clases virtuales o virtualizadas? Las clases, como toda clase, y pensemos en una clase presencial, arrancan con una apertura que el profesor hace, les avisa qué es lo que se va a trabajar en esa clase, hay un cierre que tiene la clase. Bueno, esta estructura tendría que mantenerse en estas clases, virtuales o virtualizadas. No tengo conectividad, solo me puedo manejar por WhatsApp, por Telegram, por una aplicación de este estilo. Lo haré con un audio, lo haré con un video, lo haré en un escrito, anticipo el recorrido. Les digo a los alumnos a qué los estoy invitando a trabajar, qué es lo que van a tener que hacer, si resolver alguna actividad, si trabajar en grupos, si ver un video, si hacer una lectura, si contestar preguntas. Y hay un hilo conductor que tiene esa clase. Es como el trabajo del profesor que le da un hilo conductor a una clase, tendría que verse plasmado en estas propuestas de clases virtuales o virtualizadas. Y un cierre donde me despido, les digo cuál va a ser nuestro próximo encuentro, si va a ser sincrónico, si no va a ser sincrónico, si les voy a estar mandando algo por alguna vía o no. Hay que dar pautas de trabajo temporales, formas de entrega, qué modalidad de trabajo propongo, prever las interacciones entre estudiantes y con el docente, si hay algo que quiero que trabajen en grupo y se van a organizar, o si van a tener algún tipo de interacción o tiempo de tutorías o de dudas con el docente, instancias orales donde el profesor hace devoluciones en audio, en un video, con explicaciones, con mención de errores, devoluciones. Una cuestión importante que me parece clave, y esto que digo aquí es de estas cosas que van más allá de lo virtual y lo virtualizado, y que desde mi perspectiva aplica perfectamente en la presencialidad, que tiene que ver con pensar en la enseñanza de la matemática desde una meta. Estoy en un punto de partida y ponerme una meta a largo plazo, al mayor largo plazo que pueda. Me queda un cuatrimestre, tengo la posibilidad de pensar en un cuatrimestre, voy a pensar qué quiero que mi alumno haya logrado al finalizar el cuatrimestre. Me quedan 2 meses, voy a pensar esa meta para el final de estos 2 meses. Es decir, al mayor largo plazo que pueda, pongo metas pensando en lo que quiero que mis alumnos aprendan. Y a partir de ahí, empiezo a ponerme metas más cercanas. Para lograr esta primera meta lejana, me pongo una meta más cercana que entienda que desde ella puedo llegar a la meta. Pero esa meta cercana tal vez esté a 3 meses del día de hoy, del punto de partida. Entonces me pongo una meta anterior y trazo o imagino un camino que me pueda llegar. Y de esta manera, pensando a dónde quiero conducir a mis alumnos, termino por último pensando qué voy a hacer la clase que viene, pensando qué voy a hacer clase por clase. Algunas pautas para la planificación. Si uno va a escribir, si uno les habla, les va a hablar. O sea, me grabo, les hablo como si los saludara. Si les escribo, la sugerencia es escribirle como si uno les hablara, porque los estudiantes pueden estar en una situación endeble, pueden estar en una situación familiar complicada, por cuestiones familiares, por cuestiones del lugar en donde viven, de enfermedades, de gente anciana o chicos al cuidado. Hay toda una cuestión afectiva que el hablar y el video nos permite acercar, que considero que habría que atender, no agobiar en extensión ni en tareas. Esto de que puede no servir lo mismo en distintos años o cursos, ya lo dije. Y una cuestión sumamente importante, tanto para la virtualidad como para la virtualización, es
considerar que algo que propuse no me sirvió porque considero las respuestas de los estudiantes y tengo que modificar. Es decir, tendría que estar abierta a cambiar algo de ese trayecto que propongo cuando me doy cuenta que no me resultaría apropiado para lograr esa meta. Dejar espacios para indagar cómo están avanzando y recreos, un tiempo de algún tipo de distensión, por ejemplo. Hay que tener cuidado con los tiempos. Yo vengo haciendo una sugerencia que es planificar el trabajo por semana, como que la unidad de tiempo sea una semana, y no si un curso tenía, supónganse, 2 encuentros a la semana, lunes y jueves, martes y viernes, no hacer algo el martes y algo el viernes, porque los tiempos de organización, tanto del profesor como de los estudiantes, son distintos. Habrá alumnos que en la semana están complicados porque tengan cuidados familiares que atender y solo pueden dedicar el fin de semana, otros que no pueden dedicar el fin de semana, por la misma razón podría ser, y solo pueden en la semana. Entonces, esa planificación, ese hilo conductor en donde uno los invita a un cierto recorrido que tiene unas metas claras, una buena idea es pensarlo semanalmente y no consideren que si yo tenía clase lunes de 8 a 10 y jueves de 8 a 10, mis alumnos en ese horario van a poder dedicarse al trabajo que les planteo, porque no necesariamente eso ocurra. Uno podría utilizar videos, la tele, la radio, como parte de una clase virtual, pero como un componente en esa lógica en donde digo, bueno, y en tal momento vayan a ver tal programa o a escuchar tal programa, y podría hacer preguntas antes de mirar el programa o después de reflexión, y si no vi el programa porque sé que sale un cierto día a una cierta hora, nos toca hacer esas preguntas a continuación o reflexiones a continuación. Aquí vuelve la cuestión que mencionaba hace un momento de lo oral. En una primera tendencia, cuando nos tomó la pandemia por sorpresa en marzo, tendimos a dar por PDF las clases, a escribir las clases y mandarlas. Eso tiene muchas debilidades. Tiene una debilidad importantísima, que es que la comprensión de la lectura matemática es de alta complejidad. Y eso basta verlo en estudiantes avanzados de licenciatura o de profesorado cuando tienen un texto del que deben comprender la matemática, al margen de que en el aprendizaje de las lenguas, lo escrito es posterior al oral. Y vuelvo a resaltar aquí la cuestión afectiva, que lo oral acerca, no es lo mismo que lean esto que yo estoy escribiendo a que escuchen el tono o el énfasis o la cercanía que la oralidad podría llegar a generar. Y en este sentido también considerar las devoluciones por audio. Hay aplicaciones muy fáciles, aparte del WhatsApp, como el Talk and Comment, que es una extensión del Chrome, por el que uno le puede grabar un audio y entonces también un poco aliviana la tarea del docente, que están desbordados. Con los símbolos yo diría no morir en el intento de querer tipear en el editor de ecuaciones todo lo que le queramos ofrecer a nuestros estudiantes, considerar escribir a mano, sacar fotos, aunque lo vaya a poner en un Power, podrían esas fotos estar manuscritas dentro de un Power, y esto rige tanto para profes como para estudiantes. Y nos toca, si les damos cosas escritas, explicar cómo se lee. Si yo leo F, abrir paréntesis, X, cerrar paréntesis, eso tengo que leerlo F de X, y entonces me toca explicar ese tipo de cosas que en una clase sería natural, porque se combina la escritura con lo oral. Respecto de las interacciones, uno puede preverlas, indicar el tiempo, decir tienen 4 días para hacer tal trabajo. Si estamos en un encuentro sincrónico, el profesor puede dejar una tarea, desconectarse, los estudiantes trabajar interactuando por WhatsApp o por Drive y volver al encuentro sincrónico, considerar también hacer devoluciones grupales. Y sobre evaluación, que es un tema que en general es delicado, en general uno tendería a evaluar el proceso de aprendizaje más que resultados, no tendría por qué ser sincrónico, habría que evitar preguntas de verdadero o falso, si tal cosa vale o no vale, o pedir una definición que puedan pegar y ya está, que no me muestran ningún tipo de comprensión.
Si uno está haciendo una evaluación del proceso de aprendizaje y los estudiantes vienen trabajando sostenidamente y vienen haciendo entregas, el profesor podría pedirles volver sobre alguna de las entregas, verla hoy en día, identificar errores, cuestiones que entiende el alumno que todavía no maneja, dónde seguiría ahondando, y entonces uno recupera el rastro personal y no estaría uno tan preocupado por si se copian o no se copian. Ahí estoy más o menos en el tiempo previsto. Si les parece preguntas, ideas, cualquier cosa que quieran compartir, yo voy a dejar, voy a hacer mención a 2 palabras que me parecen clave en esta época, que son, y voy a dejar mi correo y dejo de compartir pantalla. Estas 2 palabras que para mí se pusieron, pero con extrema claridad las veo en escena en este último tiempo, es la jerarquización de la tarea docente, la creatividad y esperen que voy a volver a compartir que se me fue, la adaptabilidad que los profesores han mostrado en este tiempo es enorme, y si uno es reflexivo con su propia práctica, habremos aprendido muchísimo, y la creatividad asociada a cómo poner en juego estas cosas que uno podría tener en claro cuando los contextos de mis estudiantes son tan diversos como los que se están poniendo de manifiesto hoy en día. A ver si puedo poner, ahí está. Ahí está el correo, mi correo electrónico, por si alguno quiere compartir conmigo algo. Copien, sacan esto, dejo de compartir y si quieren escuchamos, leemos preguntas.